Gracias por estar ahí. Este vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 9 de febrero de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores de la Casa del Reloj del distrito de Arganzuela, en Madrid. Nos ocupamos en esta ocasión de la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, analizando las causas internacionales, las causas internas, sus apoyos, ideología, fuerzas de oposición. Nos centramos, asimismo, en la pasividad de la sociedad española y repasamos el programa social y económico de la dictadura, analizando las diferencias y semejanzas con la Italia fascista de Mussolini. Hacemos hincapié en la cuestión catalana y las relaciones con la Iglesia. Finalmente, repasamos someramente la experiencia de la Asamblea Nacional Consultiva y el golpe de Estado fallido del expresidente del gobierno Sánchez Guerra. Concluimos con la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930. Vamos por partes. Para hablar de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, tenemos que partir de la situación de agotamiento, desidia y pasividad ciudadana que había provocado el régimen de la Restauración. Vamos a visionar un vídeo, un resumen de poco más de 5 minutos que corresponde a la serie Memoria de España de Radio y Televisión Española, que ha sido seleccionado por la profesora de Geografía e Historia Guiomar. Recordemos los datos biográficos fundamentales antes de ver el vídeo. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja nació en Jerez de la Frontera el 8 de enero de 1870 y falleció en París el 16 de marzo de 1930. Es el militar español que gobernó el país entre 1923 y 1930 tras encabezar el 13 de septiembre de 1923 un golpe de Estado que contaba con el visto bueno del propio monarca, Alfonso XIII. Nada más tomar el poder, dejó en suspenso la Constitución de 1876 e instauró una dictadura que en una primera fase, hasta 1925, adoptó la forma de un directorio militar y después, hasta 1930, de un directorio civil, ambos presididos por él mismo. Veamos el vídeo. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, viva España y viva el rey. Con la lectura de este manifiesto, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Por lo que se refiere al rey, Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. España deja así de ser una monarquía constitucional para convertirse en una dictadura. Alfonso XIII emprende a partir de ese momento un camino político sin retorno. El nuevo régimen suspende las garantías constitucionales, disuelve las Cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán con la misión de velar por la ley y el orden. Una de las primeras decisiones de Primo de Rivera es fundar un partido propio.
La Unión Patriótica, que Primo pone en pie a comienzos de 1924, es un partido único, todos los demás están prohibidos, que aspira a convertirse en la columna vertebral de la nueva política del dictador. Dentro de lo que bautiza como programa regeneracionista, Primo de Rivera emprende la reforma de la administración y, tras declarar la guerra al caciquismo, disuelve todos los ayuntamientos y diputaciones que, a partir de ese momento, pasan a depender de la autoridad militar correspondiente. 8 de septiembre de 1925, puerto de Ceuta. El general Primo de Rivera acaba de embarcar en el buque insignia de la Armada, el acorazado Alfonso XIII. Desde allí va a dirigir una nueva y decisiva intervención militar en Marruecos, el desembarco en la bahía de Alhucemas. En esta ocasión se trata de una operación militar conjunta hispano-francesa. El líder rifeño Abdelkrim ha extendido la guerrilla al protectorado francés, lo cual ha favorecido el acuerdo entre España y Francia para acabar con la insurrección rifeña. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alhucemas en cuestión de horas. Seis meses después, el ejército español domina el Rif y su líder, Abdelkrim, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Godet, Varela o Franco. En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura. En 1928 se inicia el proceso de decadencia de la dictadura. En su afán por buscar una salida constitucional a su régimen, Primo de Rivera intenta sacar adelante una nueva constitución de carácter autoritario y corporativo. Pero ese intento de institucionalizar la dictadura encuentra muy mala acogida por parte, entre otros, de los socialistas, que comienzan a distanciarse del régimen. El proyecto de Primo de Rivera acaba siendo un rotundo fracaso político, que es aprovechado por la oposición para hacerse presente ante la sociedad española. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! 27 de enero de 1930. Este es el momento en que Primo de Rivera abandona el Palacio Real tras presentar su dimisión al rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema político propio y ha perdido ya todos los apoyos. Pocos días más tarde, abandona España. Con el prestigio de la monarquía profundamente deteriorado a causa de su complicidad con la dictadura, Alfonso XIII tiene ante sí una ardua tarea: tutelar el primer intento de transición política a la democracia. Esquema de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Cómo y por qué se fraguó? Tenemos por una parte causas internacionales, por una parte la parte conservadora, la sociedad española industrial, financiera, tenía un tremendo miedo al contagio de la Revolución Rusa. Por otra, estaba en boga el modelo del régimen de Mussolini en Italia, un régimen fascista que se había iniciado con una marcha sobre Roma en octubre de 1922. Como causas internas están muy presentes, las hemos comentado en la última sesión, la crisis de 1917 y la alta conflictividad social desde 1919. Desde 1919 se habían sucedido 9 gobiernos. El último, el liberal de García Prieto, había iniciado una deriva democratizadora
que molestaba, no gustaba, a la que se oponían los conservadores. ¿Qué apoyos tuvo la dictadura? En primer lugar, de los militares africanistas. En segundo, de la Iglesia, de la aristocracia, de la prensa conservadora y dentro de la industria el sector dependiente del proteccionismo, de que se pusieran aranceles para favorecer la producción propia y evitar las importaciones. ¿Qué ideología tiene? Pues se basa, cogiéndolo con pinzas o por la tangente, en el regeneracionismo de Joaquín Costa, que ya comentábamos que había hablado de la necesidad de un cirujano de hierro, pero que en este caso Primo de Rivera asume que el cirujano es él. Aplica una política quirúrgica de erradicación de los caciques y corruptos, que finalmente no desaparecen. Impone el partido único y tiene una visión del Estado como corporativo, basado en el municipio, la provincia y el propio Estado. ¿Quiénes están en la oposición? Pues están fundamentalmente los anarcosindicalistas, los más perseguidos, la CNT y posteriormente la FAI, y por supuesto esa escisión derivada de la Tercera Internacional, que fue el Partido Comunista de España, que utilizan las huelgas, a pesar de estar prohibidas, como herramienta de presión. El Partido Socialista fue ambivalente, quedó dividido entre los partidarios de Largo Caballero, que contemporizó, y Indalecio Prieto, que se opuso. Hubo también la oposición de intelectuales, de Azaña, de Unamuno. Ha llamado mucho la atención lo que se considera pasividad de la sociedad española. Cuando el 13 de septiembre de 1923, con el apoyo de las clases dirigentes de Barcelona y de las guarniciones, da el golpe de Estado y se proclama jefe de un directorio militar aceptado por el rey, nadie se lanzó a defender un parlamentarismo desacreditado. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que el régimen de la Restauración estaba basado en el fraude electoral y en el caciquismo. Eso no tiene sentido que supusiera ningún aprecio por parte de la sociedad por mantenerlo. Además, el que se acabara con ese régimen corrupto estaba sustentado porque se creía que una iniciativa de pronunciamiento iba a ser relativamente provisional e iba a dar paso a una nueva forma o una nueva constitución que regenerara la sociedad española. La visión de Gerald Brennan sobre el dictador. Ya hemos traído a estas sesiones en varias ocasiones los puntos de vista de este historiador británico que en su libro El laberinto español hace, desde mi punto de vista, un excelente análisis de la situación de España previa a la Guerra Civil, lo que incluye la dictadura de Primo de Rivera, que por su posición exterior a lo que podemos pensar o valorar los españoles, son juicios que me parecen acertados. Señala Gerald Brennan que las causas del éxito inicial del dictador Primo de Rivera y su subsiguiente fracaso fueron principalmente económicas, pues su periodo de auge coincidió con el boom mundial, precios altos, dinero barato y mercados en expansión, y su prematura decadencia se debió al exceso de gastos en obras públicas y al incompetente manejo de Calvo Sotelo como ministro de Hacienda. La dictadura, añade Brennan, llegó con el beneplácito de casi todo el mundo porque veía terminar
venía a terminar con el viejo régimen corrompido y se creyó que sería una fase transitoria que conduciría a la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, como acabábamos de comentar. Primo de Rivera repitió esa promesa una y otra vez, pero no la cumplió. La opinión pública empezó a cambiar al mismo tiempo que las crecientes injerencias contra las libertades y la carencia de una ley que no fuera capricho del dictador hartó a la gente. El hecho más afortunado de la dictadura fue la pacificación de Marruecos. Si Primo de Rivera se hubiera retirado en 1925, tras haber terminado esa guerra, habría pasado a la historia como uno de los salvadores de España. Su partido único, la Unión Patriótica, fue fundado a imitación del partido fascista italiano, y fue un fracaso. No atrajo a la clase media. Los sindicatos libres, creados por el dictador, fueron continuadores de los creados por la patronal catalana en 1919. Gozaron de un crecimiento efímero y en ningún momento aportaron un apoyo al régimen que valiera la pena. Los aciertos de Primo de Rivera fueron la regulación de las condiciones de trabajo y su plan de obras públicas, carreteras, pantanos, paradores, que disminuyeron el paro. Primo de Rivera llegó a aliarse con los socialistas. Llamó a Largo Caballero, secretario de la UGT, y le invitó a colaborar con el régimen. El único partido tolerado, aunque no legalizado, fue el socialista. Lo consideraba un medio para reducir el anarcosindicalismo. Por otra parte, las hostilidades de los liberales y los intelectuales la combatió poniéndose en manos de la Iglesia. Su represión del catalanismo fue particularmente dura, a pesar de haber sido aupado por elementos de la Lliga aterrados ante el avance anarcosindicalista. Este es el resumen que nos hace Brennan y que creo que junto con el vídeo que nos hemos visto nos sitúa muy adecuadamente ante la situación. Programa social y económico de la dictadura. Siguiendo la moda italiana, explica Vilar, se anunció la supresión de la lucha de clases. Se establecieron los comités paritarios obligatorios, a cuyas decisiones debían ajustarse los jornales, y se entró en contacto con Largo Caballero, UGT-PSOE, y se reglamentó el trabajo nocturno de las mujeres. Pero los obreros no dejaron de notar que los salarios no seguían la curva de prosperidad de la patronal ostentosa y que la huelga había sido prohibida. Algo más grave fue el descuido que tuvo el problema agrario. Se colocaron 4.000 colonos en 20.000 hectáreas, con 2 millones de créditos, lo que resultó insuficiente, dadas las dimensiones y extensión de la cuestión del campo. Se ilegaliza la CNT. Los anarquistas, radicalizados, fundan en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, FAI. Por otra parte, se aplican sanciones contra intelectuales como Unamuno, desterrado en Canarias, Luis Jiménez de Asua, Fernández de los Ríos. El PSOE y UGT accedieron a que Largo Caballero formara parte del Consejo de Estado, lo que formalizó su apoyo a la dictadura. En el plan de obras públicas, las carreteras construidas por gobiernos anteriores fueron alquinatradas y se dejaron en condiciones de servir a la circulación de automóviles. Se trazaron otras nuevas y, al mismo tiempo, se emprendieron planes de centrales eléctricas y de riegos. Una red admirable de paradores, construida por el Estado, incitaba al turismo en varias provincias. Se restauraron monumentos antiguos. Se inauguraron las exposiciones universales de Barcelona y Sevilla, de un lujo desproporcionado con los recursos del país. Gastos tan excesivos crearon una falsa sensación de prosperidad
elevando la deuda pública de 15.000 a 20.000 millones de pesetas en el momento en el que todos los estados resultaron arrollados por la crisis económica mundial de 1929. La cotización de la peseta bajó de 33 a 47 con relación a la libra esterlina. No se había descendido a un nivel tan bajo desde hacía medio siglo. Madrid se vio lleno de aventureros, entre los cuales el más famoso era Juan March, multimillonario que había amasado su fortuna durante la Primera Guerra Mundial abasteciendo a los submarinos alemanes. También se produjo un escándalo en el que se vio envuelta la familia real con la construcción del ferrocarril Santander-Mediterráneo. Diferencias y semejanzas entre Benito Mussolini y Miguel Primo de Rivera. Recoge Sánchez Collantes que los perfiles de Mussolini y Primo de Rivera difieren bastante. Por lo pronto, en su extracción social. El primero era hijo de una maestra y un herrero, mientras que el segundo perteneció a una saga de militares de fuste aristocrático con grandes posesiones en Andalucía. Mussolini, antiguo militante socialista, se atribuía un carácter revolucionario, mientras que Primo de Rivera, conservador forjado en la cultura militar, abrazó, a su manera, el regeneracionismo y pretendió encarnar al cirujano de hierro que había reclamado Joaquín Costa. Sus regímenes presentan rasgos comunes derivados de su naturaleza dictatorial, como la suspensión o restricción de las libertades y derechos individuales, la existencia de un partido único oficial o la falta de garantías legales para el ejercicio de una oposición que por lo general es perseguida. Puede verse otro paralelismo en el mantenimiento del rey en la jefatura del Estado, Víctor Manuel III y Alfonso XIII, pero se trata de un elemento más generalizado de lo que se cree en la Europa de entreguerras. También se aplicó en Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, Albania o Rumanía. La política social en ambos países, guiado por un cierto paternalismo estatal, se presta igualmente a la comparación, como ilustran los proyectos de casas baratas en España, case popolari en Italia. Tampoco resultan comparables el Somatén Nacional y la Milisa Voluntaria de la Sicurezza Nazionale, los escuadristas o camisas negras. Llama la atención la diferente composición y naturaleza de ambos cuerpos. Por otra parte, la Unión Patriótica no fue, a diferencia del Partido Fascista Italiano, un partido para la toma del poder, sino un medio para conservarlo. Finalmente, mientras el fascismo en Italia fue un movimiento de masas que tomó el poder con su marcha sobre Roma en 1922, la dictadura de Primo de Rivera fue un pronunciamiento militar apoyado inicialmente por la Liga, conservadores catalanes temerosos del avance del narcosindicalismo, y bien recibido por la Iglesia. La indiferencia de la sociedad hizo fracasar a Primo de Rivera cuando se dejó de contemplar como una solución transitoria. La cuestión catalana y la Iglesia. Primo de Rivera había subido al poder en connivencia con muchos elementos de la Lliga, lo que no fue óbice para que disolviera la mancomunidad catalana concedida en 1912 y coartara todo lo posible las más elementales libertades de los catalanes. Fue prohibido el uso del catalán en las escuelas y reuniones públicas, así como en las comunicaciones oficiales y en los anuncios de cualquier clase. Tampoco podía hacer exhibición de su bandera, incluso se prohibió bailar la sardana o se cortaron las placas con los nombres de las calles de Barcelona escritas en catalán y castellano. Las consecuencias de imponer militarmente este modelo españolista fue una exitosa reacción catalanista con la publicación de numerosos periódicos y libros en catalán,
la prohibición se quedó en papel mojado. Sin este nacionalismo de Estado es difícil entender cómo el catalanismo se transformó en un movimiento de masas. Desautorizada la Lliga y reprimida la CNT, la pequeña burguesía nacionalista fue ocupando progresivamente el centro de la escena. A la política represiva del directorio de Primo de Rivera se le debe que la lengua y la cultura se convirtieran en aspectos clave de la identidad catalana. Al final, y paradójicamente, el catalanismo obtuvo mejores réditos de los que había previsto al apoyar inicialmente el golpe militar. El voto arrollador de los catalanes por la República, más que cualquier otro factor, fue lo que en 1931 dio al traste con la monarquía. Con respecto a la Iglesia, las relaciones de la dictadura con la Iglesia fueron excelentes en un principio. Se superaron algunas discrepancias anteriores con respecto a los nombramientos eclesiásticos por el Vaticano, que estaban previstos en el Concordato. Se favoreció la educación religiosa, llegando a conceder a jesuitas y agostinos la autorización de otorgar títulos propios, y se suprimió la libertad de cátedra. Todo debía estar bajo el control de que no incumplía la buena doctrina católica. Sin embargo, en la etapa final se produjeron algunos roces derivados del nombramiento de obispos en Cataluña, cuestión en la que el Vaticano insistió por hacer prevalecer su punto de vista. Crisis y fin de la dictadura. A la altura de 1926, el régimen que había nacido como algo provisional comenzaba a ser cuestionado y a presentar un cierto agotamiento. Comenzó a pensarse en la necesidad de crear una especie de órgano legislativo que pudiera sostener al régimen o, en su caso, conducirlo a una cierta normalidad parlamentaria futura de forma controlada. Por decreto del 12 de septiembre de 1927 se creó la Asamblea Nacional Consultiva, dividida en 18 secciones de carácter técnico, económico o jurídico. Sus miembros eran designados, no elegidos. La única sección verdaderamente política era la denominada Proyecto de Leyes Constituyentes. A esta sección se le encargó la elaboración de un proyecto de constitución que sería el que debería crearse para un nuevo sistema político nacido de la dictadura. Su carácter era corporativo. Cada provincia enviaría un representante municipal y otro de la provincia. En segundo lugar, cada organización provincial, la Unión Patriótica, es decir, el Partido Único, enviaría otro representante. Finalmente, había representantes del Estado. Otros lo eran por derecho propio. Y por fin, existirían representantes de distintas actividades. En los congresos de la UGT y el PSOE de 1927 se ratificó la negativa a participar. No obstante, el gobierno nombró representantes socialistas para la asamblea. Desde el principio, dicha asamblea fue un fracaso. El proyecto de constitución no agradó ni al propio Primo de Rivera. A partir de la constitución de la asamblea, la oposición militar comenzó a coordinarse con la oposición política, liberales, conservadores y nacionalistas catalanes. Tras algunos intentos propios, en enero de 1929, Sánchez Guerra, que había sido presidente de un gobierno conservador en 1922, protagonizó un intento de golpe de Estado fallido, con el apoyo de los militares de la Capitanía General de Valencia. El golpista fue encarcelado en un barco prisión, pero, caído Primo de Rivera en 1931, Alfonso XIII le ofreció presidir un gobierno que finalmente
no llegó a cuajar. Ante el rechazo de su gobierno por casi todos los frentes, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión al rey el 28 de enero de 1930. Se trasladó a París, donde falleció por apoplejía el 16 de marzo de ese mismo año. Gracias por su atención. Cultiven su espíritu crítico. Si les ha interesado, vayan más allá. La dictadura de Primo de Rivera se proyectó en sus consecuencias en la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. No bajen la guardia. Aunque en la pandemia vamos un poco mejor, por favor, cuídense, cuidémonos.